La invasión caribe. Las sociedades guerreras del período tardío. Entre los años 700 y 900 después de Cristo, indígenas de la etnia caribe originarios de Canaima en Venezuela, o del Alto Xingu en el estado de Mato Grosso en Brasil, iniciaron una expansión que solo puede ser comparable en Sudamérica, a la de los incas del Tahuantinsuyo, y a nivel global a la de los vikingos en Europa, debido a sus múltiples similitudes, pues al igual que estos, los caribe eran pequeñas bandas, viajaban en canoas por mares y ríos, eran extremadamente violentos, colonizaban nuevas tierras, además la expansión de los caribes es contemporánea con la de los vikingos. Esta tribu guerrera fue ancestro de muchos pueblos latinoamericanos. Los caribes eran una familia lingüística que para la época del descubrimiento, estaban completando la conquista de las Islas Antillas del Mar Caribe. Al parecer su conquista de Suramérica se realizó en pocos siglos. Usando sus canoas penetraron en las vías fluviales del continente, y posteriormente en las islas del mar que recibió su nombre. Cultivaban coca, maíz, frutas. Con la yuca brava hacían grandes arepas de casabe, su alimentación la complementaban con la caza de los animales de su entorno. Sus médicos tradicionales eran llamados mojanes, sí, así como en el Tolima los llamamos moanes. Ellos fumaban tabacos y realizaban adivinaciones y curaciones, también eran en muchas ocasiones, los comandantes del ejército. Invocaban los espíritus de grandes caciques y guerreros mediante cantos y bailes chamánicos, con los cuales hablaban y les hacían peticiones mediante los médiums o materia, es decir, personas que tenían el don de recibir los espíritus en sus cuerpos. La cultura de los caribes era en esencia guerrera, los niños jugaban con armas a su medida desde que comenzaban a caminar, se entrenaban todo el tiempo como deporte, lo que los hacía de huesos fuertes, corpulentos y ágiles, eran en extremo valientes y osados en batalla, los comandantes planeaban las batallas bajo la sombra de grandes ceibas, conocían el arte de la estrategia militar, y lo aplicaban con rigurosidad, actuaban como un ejército disciplinado y ordenado en sus incursiones. Sus costumbres chamánicas les indicaban a los moanes cómo sacrificar sus enemigos capturados, y las crueles torturas que les debían realizar, previo a su consumo ritual o como complemento alimenticio. Sus armas predilectas eran las macanas y los dardos envenenados. Las macanas de chonta eran duras y filosas, tanto como un machete de acero. El veneno de los dardos lo fabricaban usando sapos y plantas venenosas. En el Tolima los pijaos y panches usaban además de las anteriores armas, diversas lanzas de guadua, hondas para lanzar piedras, escudos de piel, arcos y flechas. Los caribes realizaron sus migraciones en varias oleadas, es muy posible que su origen primigenio sea la zona de Canaima, en Venezuela. Una de las rutas clásicas de sus migraciones fue el río Orinoco. Las tribus arawak de su cuenca rechazaron sus conquistas, pero ellos atravesaron este río hasta conquistar zonas de Colombia. En Colombia sus señoríos estaban ubicados en las ardientes riberas del río Magdalena, también en la zona aledaña a Cartagena de Indias llamada Calamar, en los Santanderes, la Magdalena Medio, el Tolima, occidente de Cundinamarca y el norte del Huila. Las tribus que se enfrentaron con los caribes los describían casi como demonios. Es muy posible que los caribes sacrificaran a los hombres y se quedaran con las mujeres, como era el caso de las Antillas, en las que las mujeres tenían un idioma arawak, y los hombres una lengua híbrida entre el arawak y el caribe. Los caribe introdujeron nuevos cultivos en los Andes, traídos de la zona amazónica. En la actualidad sobreviven algunas tribus caribe, la mayoría en Venezuela como los Pemón y Caliña. En Colombia quedan algunos carijonas sin conexión ni estructura social indígena. Los Yokpa sobreviven entre Venezuela y Colombia. La invasión caribe del Tolima y el Magdalena Medio. A partir del siglo IX después de Cristo se evidencia en el Tolima una nueva forma de ocupación, estilo cerámico y de orfebrería, y cambios en las formas de enterramiento en las márgenes del río Magdalena y las cordilleras. En el valle se incrementa el número y el tamaño de las aldeas, aunque siguen ubicándose en cercanías a los ríos. En las cordilleras adecuaron áreas de viviendas cerca de las cuencas de ríos y quebradas, haciendo cortes y plataformas artificiales en las laderas, llamados popularmente tambos.
Juan de Borja cuenta en su informe sobre la Guerra de los Pijaos, escrito en 1608 lo siguiente. Hacen sus casas solitarias y apartadas unas de otras en lo más alto de las dichas cuchillas, justo donde éstas se juntan con la montaña, pero todas a la vista de las concavidades de los ríos, tomando por espaldas la montaña y por frente la angosta caída de las cuchillas y a los lados las quebradas. Esta disposición de las viviendas nos da muestra de su estrategia invasora. Sus casas y aldeas eran fortalezas militares, que constituían la punta de lanza o avanzadilla del proceso conquistador. Los pijaos también eran horticultores de gran variedad de plantas comestibles. El sustento común de su tierra es el maíz, que con mucha fertilidad y abundancia se coge en la montaña, haciendo rosas y labranzas en lo interior y oculto de ellas, derribando árboles y ramas de arcabuco, y en sí mismos siembran y cogen mucha cantidad de frisoles y diversidad de raíces que llaman arracachas, yucas, batatas, turmas de tierra o papas y otras legumbres de gran sustento y buen gusto. Juan de Borja, Guerra de los Pijaos, 1608. Se han recuperado restos de animales silvestres y plantas que indican el consumo de maíz, gramíneas y una gran variedad de tubérculos, palmas y frutas. Se cree que los caribe que invadieron el Tolima tomaron dos rutas, una por el norte usando el río Orinoco, continuando hasta el Magdalena Medio para después llegar al Tolima, y la otra por el sur usando el río Caquetá, llegando hasta el nacimiento del río Magdalena para después continuar río arriba hasta el norte del Huila y el sur del Tolima. Esta teoría del antropólogo Carlos Castaño Uribe explicaría la existencia de dos naciones hermanas en la zona, la nación Pijao y la nación Panche. No tenemos claridad si los invasores del año 800 eran grupos propiamente caribe, o eran grupos mestizos que se formaron tras siglos de invasiones y migraciones de pueblos, o grupos indígenas guerreros que se aculturizaron al modo de vida caribe, tras moverse junto a ellos en sus aventuras guerreras. Lo más probable es que los nuevos amos hayan sacrificado a la población masculina y se hayan casado con las mujeres de la etnia Tolima, del periodo clásico regional, las cuales durante muchas décadas seguirían hablando el idioma Tolima, el cual gradualmente se fue mezclando con el dialecto caribe de los invasores, hasta formar, tras siglos de evolución, el continuo dialectal Pijao Panch que existía al final del periodo. Como no hay escritos de este periodo, la única forma de recordar su historia es mediante los vestigios materiales que dejaron atrás, como la cerámica, orfebrería y trabajo en piedra. Estas sociedades guerreras impusieron a los pueblos conquistados su cultura, religión y gobierno, aunque inevitablemente la cultura finalmente establecida como una nueva nación, era híbrida, políticamente atomizada y de una gran diversidad regional. La Escuela Cerámica Pijao Panche o Enciso Magdalena, 800-1500 después de Cristo. Estos grupos de guerreros caribe que poblaron el Tolima no conservaron a los ceramistas ni orfebres de la cultura Tolima, pues las escuelas del periodo clásico regional fueron interrumpidas de forma abrupta. En este periodo se nota un deterioro de las técnicas cerámicas y orfebres en todo el Tolima y la zona conquistada por los caribes. Se perdió toda la iconografía referente a la veneración del uso de hongos psicotrópicos, posiblemente debido a que la religión de micolatría cayó en desuso tras casi 2000 años, al ser reemplazada por la monería ancestral de los invasores, basada más en el uso del tabaco como planta maestra. Las formas típicas de la cerámica y la exquisitez y delicadeza de las piezas se perdieron para siempre, y fueron reemplazadas por la escuela Inciso Magdalena de una calidad muy inferior. La cerámica dejó de ser votiva, para convertirse en urnas funerarias, o vasijas de barro para la muerte. A lo largo de la cuenca del Magdalena se han encontrado vasijas de gran tamaño con diferencias estilísticas, que los arqueólogos agrupan como el horizonte de urnas funerarias del periodo tardío. En el Valle del Magdalena tolimense son comunes las urnas con cuencos como tapa, fechadas entre el siglo VIII y el periodo colonial. Las del cañón del río Conveima tienen forma cilíndrica y globular con asas macizas. Los enterramientos se hacían dentro de urnas, algunas de ellas como segundo entierro, en tumbas de pozo, ubicadas sobre colinas, en cementerios diferenciados de los sitios de habitación o en el interior de las viviendas. Algunas de estas urnas eran utilizadas para el entierro secundario, una práctica que aún se conserva en algunas comunidades indígenas de Colombia.
Los cronistas nos cuentan lo siguiente sobre los rituales funerarios de Chananá, un guerrero pijao de la época de Calarca, capturado y asesinado por los españoles. Se le hizo sepultura fuera del fuerte, a donde en habiéndolo metido, cada uno de sus parientes entraba en el hoyo y le decía al muerto no sé qué palabras al oído y se volvía a salir, hasta que habiendo entrado todos por su orden de esta suerte, lo cubrieron de tierra y hicieron grandes llantos. Juan de Borja nos dice en su Guerra de los Pijaos de 1608, y a los difuntos entierran con solemnidad y concurso de gente en unas bóvedas de las concavidades y cuevas de la tierra sin que el cuerpo toque a ellas y le ponen provisión de chicha y comidas. Al parecer este tipo de enterramiento era el usado por la mayoría de la población, solo en los casos de personajes de gran prominencia se hacía un segundo entierro donde los huesos raspados se disponían en ollas de barro, y se enterraban en cementerios ubicados en sitios sagrados, como se ve en este hallazgo en la vía Melgar, Girardot. En la zona de Ibagué, las ollas en las que se enterraban los caciques eran muy grandes y burdas, sin ningún tipo de adorno, y posiblemente fueran para un solo enterramiento. La alfarería funeraria fue evolucionando con el paso de los siglos, se comenzó a decorar las tinajas con formas de caras, cuerpos con brazos, piernas y órganos sexuales esquematizados, también se incorporó la policromía con el uso de engobes de distintos colores. Durante la conquista y la colonia, entre los siglos XV y XVIII después de Cristo, la alfarería se vuelve más sencilla hasta perder sus rasgos culturales. Puede suponerse que, con las estrategias de los españoles para imponer su dominio, como las alianzas, el trabajo esclavo en las minas y haciendas, la evangelización y los traslados, la cerámica dejó de ser símbolo de identidad étnica y de grupos sociales. Estatuaria Pijao, compañeras para la muerte periodo tardío, 800-1500 después de Cristo. En los municipios de Dolores y Alpujarra en el Tolima y Colombia en el Huila se han desenterrado esculturas de piedra que representan seres humanos esquemáticos con rostro detallado, adorno sublabial, tocado y cuerpo estilizado. No se conoce su función, pues la mayoría han sido desenterradas por saqueadores. Excavaciones arqueológicas sugieren que se ubicaban en los montículos funerarios como compañeras para los muertos. El estudio iconográfico de la estatuaria del río Cabrera nos plantea varias dificultades cuando nos preguntamos por las correlaciones formales o funcionales con materiales similares en otras culturas. La pregunta obligada acerca de su posible relación con San Agustín solo encuentra su común carácter de hacer parte de un contexto funerario, con la diferencia esencial de que esta del río Cabrera, aunque hace parte del ajuar funerario, no se encuentra articulada con construcciones o arquitectura funeraria. Las esculturas del río Cabrera tienen unas dimensiones que oscilan entre 28 metros a 38 centímetros. Sin considerar las dimensiones máximas, las esculturas tienen una talla aproximada de 75 centímetros. La mayoría de las esculturas se encontraron una en cada inhumación, aunque en algunos casos se hallaron dos, ya fueran tumbas o enterramientos. La estatuaria funeraria del Alto Río Cabrera se caracteriza fundamentalmente por la síntesis estructural de sus formas que, en tanto tal, no tiene correspondencias con la estatuaria de otros complejos culturales como los casos ya citados de Mongua, del Macizo Colombiano o de Nariño. La estructura es muy sintética y está determinada tanto por la intencionalidad plástica figurativa como por su funcionalidad. Así, las piezas están construidas dentro de un poliedro rectangular cortado en su parte inferior para usar la base, con el propósito de clavar la pieza en el piso de la tumba o del enterramiento, de tal manera que la zona más pesada y adecuada para el trabajo escultórico se encuentra en la zona superior. La mayor parte de las piezas son de carácter antropomorfo, es decir, que representan una figuración humana. Las piezas están segmentadas en dos partes, en cuya sección superior se representa la cabeza, la cual se encuentra separada del resto del cuerpo apenas por una depresión que al mismo tiempo define los hombros y la parte superior del torso. Dicha depresión se encuentra, en la mayoría de los casos, solo por la parte delantera y muy pocas piezas muestran su continuidad por el embés. La cara está descrita de manera muy sucinta por los ojos mediante el conocido diseño de grano de café, o también mediante pequeñas ranuras incisas horizontales.
La nariz se encuentra articulada con los arcos superciliares y en la zona inferior se dibuja la boca también por una incisión, en varios casos aparece bajo la boca, una protuberancia que representa un adorno sublabial o besote, tembetá. Muchos casos tienen representada sobre las mejillas la práctica de la pintura facial, o tatuaje, con finas líneas incisas. Muchas piezas muestran representados sobre el pecho, pequeños pezones que consideramos como representaciones de género femenino. Muy pocas tienen representado el ombligo y ninguna tiene los órganos sexuales. Un grupo notable está constituido por la representación de falos erectos y en 2 casos, la parte superior se encuentra diseñada mediante grabados complejos. Según la distribución de elementos figurativos, la composición plástica y la presencia o no de caracteres antropomorfos se han clasificado las esculturas en 4 grupos: fálicas, femeninas, enfardeladas o amortajadas, isomorfas. Las representaciones tienen una especial relación con el hecho de que la mayor parte de los restos óseos correspondían a individuos de sexo femenino y niños. Esculturas femeninas. Las esculturas que clasificamos como femeninas están definidas como tales, según ya se dijo, por la presencia de pezones, aparentemente están desnudas, aunque no tienen otro elemento sexual distinguible. Pero es notable la representación de pintura facial, o tatuaje, y también por adornos a manera de collares. La mayor parte de ellas ostenta, bajo la boca, la representación de besotes o tembetás. Como un caso excepcional respecto de esta clasificación, registramos las representaciones de niños, definidas más por sus diferencias con el resto de la colección y por su posición circunstancial, que por caracteres específicos que permitieran describir una iconografía de infantes. De esta clase solo aparecen 2 ejemplares, los cuales se encontraron en respectivas tumbas, es decir, con acompañamiento de restos óseos y al lado, cada una, de una escultura femenina. La escultura sería una niña. La otra, no estaría sexuada y por omisión de los senos, sería un niño. Una maternidad como urna votiva. En el curso de la excavación del montículo funerario se hallaron, los restos, 264 fragmentos, de una urna ofrendatoria o gasofilacio, para describirla con un término un tanto en desuso. Una vez reconstruida, la pieza mide 30 centímetros. De alto por 24 centímetros. De ancho y 26 centímetros de espesor. Representa una mujer desnuda, con unos pequeños senos y los brazos descansando sobre un vientre prominente. La pieza es completamente hueca, incluso brazos y piernas, y en la parte superior de la cabeza, aparece una obturación de 22 centímetros, al parecer destinada al depósito de ofrendas. La expresión del cuerpo es naturalista, tanto por el cuidado puesto en los detalles de la modelación de la cabeza, la cara, brazos y piernas, como por las proporciones entre unas y otras partes y entre estas y el todo de la figura. La superficie se encuentra bañada con un pigmento rojo claro y sobre la espalda aparece una decoración en color rojo oscuro en forma de cheurones formados por bandas paralelas. Un rasgo peculiar es la figuración de un abultamiento de los brazos y piernas sobre la zona entre el codo y el hombro y abajo de las rodillas. Sobre esta característica se han planteado en el pasado 2 conjeturas, una, que se trata de una deformación corporal artificial, y otra, que es una práctica estética propia de los grupos de adscripción lingüística carib. Otro rasgo distinguible en la urna, es la forma de la cabeza que indica la representación de una deformación intencional, del tipo tabular oblicua. La definición que hemos propuesto de la urna como un gasofilacio, se apoya en la descripción de piezas similares en el Quindío, las cuales contenían oro, raquis quemadas de maíz, cenizas etc., a manera de ofrenda mortuoria. En este caso, solo hallamos entre los restos fracturados, cenizas revueltas con el material de relleno de la tumba. Petroglifos Pijao, periodo tardío. El Tolima posee una riqueza simbólica y artística sin precedentes en Colombia. Los ancestros Pijao tallaron miles de símbolos, signos y letras en los cantos rodados y abrigos rocosos de la zona. Estos símbolos guardan similitudes y características propias de la región, lo que se constituye en toda una escuela artística, en la que se incluye también la orfebrería y cerámica.
lo más representativo de la iconografía tolima, son los vuelos chamánicos, las figuras antropomorfas y zoomorfas, y múltiples formas geométricas y circulares. Cada zona de petroglifos posee su propia, subescuela, particular y única, pero enmarcada dentro de la gran escuela Pijao. A nivel mundial, los petroglifos de la isla de Hawái en el Océano Pacífico son los que más se asemejan al arte tolima. Piedra de Aipé. En la Piedra de Aipé, ubicada sobre la margen izquierda del río Magdalena en el Huila, se observan figuras grabadas con formas semejantes a las de la orfebrería prehispánica del Tolima. Antes de la conquista, Aipé era uno de los principales centros de intercambio comercial en la región. La Piedra de Aipé consiste en un canto rodado de origen sedimentario, ubicado en la base del talud de la carretera que va de Neiva a Bogotá, a la altura del municipio de Aipé. La mayor parte de los grabados de la pictografía de Aipé se encuentran distribuidos en la cara frontal de la roca hacia la parte inferior. En la parte superior y lateral izquierda separados del conjunto se encuentran dos motivos esquematizados en forma de espiral. El conjunto dominante lo constituye la superficie inclinada de la roca que ocupa las 3/4 partes del área total. Hacia la parte media de la misma se distinguen ciertos conjuntos de formas figurativas de sentido zoomorfo, esquemas antropomorfos y fitomorfos. Antecedentes de una interpretación. La piedra pintada de Aipé tiene tras de sí una estela de interpretaciones y conjeturas desde los tiempos de Fray Pedro Simón que coinciden en relacionar los grafemas como un muestrario de joyas y alhajas, y el sitio, como el marcador o indicador de un mercado. A diferencia de la casi totalidad de las ocurrencias rupestres del área andina, que no tienen ningún correlato explicativo sobre su significado o propósito práctico, ni en las tradiciones mitopoéticas indígenas, ni en la documentación historiográfica o etnográfica, en este caso llama la atención que, casi sin discusión, se haya aceptado esta conjetura, cuyo origen se encuentra en la interpretación de un texto del cronista Fray Pedro Simón hecha por sucesivos autores que apoyaron su criterio en anteriores explicaciones sin revisar el texto original. De la región al sur del Tolima, dice Simón. Tierra muy caliente, pobladas por ambas partes de los indios poinas o, como llamaban los españoles, yaporogues, por su cacique llamado Yapaoco. Estos eran tantos, que cogían sus poblaciones ambas márgenes de este gran río, desde el Cuello hasta el Lach, que entra en el Grande enfrente de Neiva. Eran estos grandes mineros, por ser muchas las vetas de oro que hay en la tierra nombrada, y esto les ocasionaba a saberlas fundir y labrar, haciendo de ello muchas y grandes joyas de las que muchas veces hemos dicho, aunque mal obradas, para sus galas y santuarios. A las tierras de estos acudían a hacer mercado los moscas, en especial los del pueblo de Pasca y sus convecinos, llevándoles mucha cantidad de finas mantas, sal y esmeraldas, con que rescataban del mucho oro fundido y en joyas que les daban en trueque los yaporogues, que fue el camino más principal por donde entró la mayor parte del oro que hubo en este nuevo reino y hallaron los españoles, aunque no dejó de acrecentarlo el que sacaban de los pillajes en las victorias que tenían con sus enemigos los panches. Simón, 1942-402. Tenían otro mercado cerca de Neiva, probablemente en Aipé, la conocida inscripción indígena que se ve allí en una gran piedra a orillas del Magdalena, lo indica claramente. Es como un muestrario de artículos de comercio, mantas, joyas de oro, etc. Aunque es evidente que Restrepo tenía como fuente primaria a Fray Pedro Simón, del cual transcribe párrafos enteros, pone como ciertos un mercado, probablemente en Aipé, indicado, claramente, por la conocida inscripción indígena que se ve allí en una gran piedra a orillas del Magdalena, y que ésta se trata de un muestrario de artículos de comercio, mantas, joyas de oro, etc., ninguna de las cuales cosas dijo Simón. Ni se refirió a la piedra pintada ni dijo, obviamente, que marcara el lugar de un mercado. En cuanto a la piedra pintada, como un muestrario de joyas y alhajas, ha sido objeto de una observación más detenida y mejor documentada, de la que destacamos las referencias hechas por Félix Mejía, Ana María Falchetti y Luis Duque Gómez. En esta piedra podemos advertir a primera vista, y como motivo central, varios pectorales de formas diferentes.
Estos pectorales pueden muy bien compararse con los usados por los indígenas de diversas tribus antes de la conquista. Mejía, 1946. Existen representaciones de pectorales acorazonados en estatuas de piedra halladas en Dolores, Tolima, en aparente asociación con un pectoral acorazonado de cobre, y en los petroglifos de la conocida piedra de Aipé, localizada sobre la margen izquierda del río Magdalena en el departamento del Huila. Es curioso anotar la asociación de estos pectorales con los sitios de Pandí y Aipé, dos de los principales centros comerciales de la región, cuyo funcionamiento se prolonga hasta la época de la conquista española. Valle de San Juan. Los grafemas están compuestos por representaciones zoomorfas, con la excepción de 3 crucetas simples y un juego de círculos concéntricos de tamaño inferior a los 0,50 metros. Los elementos representativos son específicamente lagartos, tortugas y murciélagos que se identifican por su correlación estructural con especímenes similares en la orfebrería del llamado estilo Tolima. La característica notable que hace de este conjunto rupestre un caso singular es el tamaño de los grafemas, que oscilan de 0,75 metros, 1,80 metros, a 6,35 metros. Este caso es el de la representación de un lagarto que ostenta magnitudes entre las patas delanteras 2,20 metros. Los excavados tienen un ancho de 0,45 metros y entre 0,14 y 0,18 metros de profundidad. Por las dimensiones de este petroglifo y la adecuación del panel respecto de un gran afloramiento rocoso en mitad de un amplio valle, podría considerarse dentro de la categoría de geoglifos. De hecho, es el petroglifo de mayor tamaño en Colombia. Cunday. Al norte de la Cuchilla de Altamizal, en el municipio de Cunday se realizó el hallazgo de un petroglifo que, aunque guarda ciertas similitudes con los demás registrados en la zona, ostenta unas características peculiares. En primer lugar, su ubicación en el fondo de una cañada de difícil acceso y casi oculto por una formación rocosa y la densa vegetación, lo ha preservado de las alteraciones climáticas pero no de la acción de los huaqueros que suponen que la roca esconde un tesoro de indio, y han excavado en varios sitios alrededor de la misma. En segundo lugar, es notable por su tamaño y lo abigarrado de los grafemas que cubren una cara inclinada hacia occidente, de 4,10 metros de ancho por 3,30 metros de alto. Lo especial de los elementos, grabados por percusión y abrasión, es su aspecto escénico en el que aparecen 41 figuras de aves, la mayor parte posadas en una rama formando grupos de 2 a 4 individuos y 28 figuras humanas, aparentemente hombres. Estas figuras extienden los brazos hacia las aves. Además, hay 5 espirales sinistroversas. La escena parece representar una acción de cacería de los pájaros con el auxilio de redes. Líbano. Este petroglifo se encuentra en el municipio de El Líbano, en la vereda La Honda, finca Santa Librada. La obra de arte rupestre se ubica sobre un conjunto de grandes bloques de roca que afloran en la pendiente de la meseta hacia la quebrada Santa Rosa cerca de la desembocadura de esta sobre el río Recio. En la parte superior de la meseta se hallan restos de material cerámico prehispánico y, aunque está alterada por la práctica agrícola, fue posible realizar una prospección arqueológica. Fue ocupado por un asentamiento prehispánico durante el periodo tardío. Dadas las condiciones de ubicación del petroglifo, es muy difícil obtener una fotografía general del emplazamiento, de tal manera que solo podremos observar una imagen deformada. Se utilizó una cámara digital y se tomaron fracciones en secuencia que luego se montaron en una composición general. Los grafemas se localizan sobre la zona baja y media de 3 grandes bloques de roca adyacentes, con una aparente distribución frontal dada su continuidad horizontal. Hacia la parte superior, a 2,60 metros de altura, se encuentran algunos glifos dispersos y hacia el costado sur, aparece una zona erosionada en la cual es imposible deducir la forma de los grafemas. Los elementos gráficos parecen representar personajes antropomorfos ataviados con máscaras, puestos en secuencia a manera de una composición escenográfica, lo cual le confiere cierta particularidad al conjunto, solo comparable con los petroglifos de la quebrada Perico en el municipio de Honda, por la disposición horizontal de los grafemas.
En cuanto al significado de los grafemas, hemos propuesto una correlación con elementos figurativos en la orfebrería del estilo Tolima, en el que se han definido posibles representaciones de chamanes enmascarados. En medio de una de las colinas aisladas características de la formación Honda, el abrigo de Perico se resiste a desaparecer y conserva, aunque en muy precario estado, uno de los más extensos paneles de petroglifos que se han registrado hasta la fecha en el territorio nacional, 14 metros de largo x 3 metros de alto. Este delicado soporte de origen volcánico presenta un alto grado de deleznabilidad, lo cual es evidente en el desigual carácter de la superficie de los grabados. Estos presentan fracturas severas, desprendimientos y la descamación generalizada de la pátina, que en este yacimiento se percibe de color gris oscuro. Las condiciones ambientales del trópico hacen del lugar un excelente refugio para colonias de insectos y aves. Se pueden reconocer termiteros y perforaciones dejadas por una especie de abeja que construye su colmena sobre la superficie del abrigo. Estas huellas y las de antiguas colonias se extienden a lo largo de todo el panel. Igualmente pueden reconocerse algunos grafismos más recientes, grafitis, que han sido elaborados con la misma técnica de los petroglifos y el retocado vandálico de algunos surcos con sustancias blanquecinas, tizado o rayado. Debido a las especiales condiciones del soporte y a su bajo grado de dureza, los petroglifos pudieron ser elaborados con la técnica del rayado. Esta va desde incisiones muy finas, 1 milímetro de espesor, hasta el raspado de áreas más grandes que delimitan los contornos de los diseños. En la mayor parte del panel, la incisión sobre la pátina gris original dejó al descubierto un área más clara, lo que por contraste hace más evidentes los grafismos. Esta característica fue utilizada por sus ejecutores para crear juegos de forma contra forma, con los cuales es posible reconocer los diseños ya sea en las áreas de sustracción del soporte o en las de la pátina grisácea no alterada. A diferencia de los petroglifos inscritos por percusión sobre rocas areniscas más duras, los del abrigo de Perico poseen un carácter particular que los hace únicos en el contexto nacional. La posibilidad de grabar por incisión, rayado, permite lograr detalles más refinados que se aproximan a los logrados por medio de la técnica del dibujo con pigmentos. De esta manera es posible reconocer facciones en los rostros de las figuras, achurados concéntricos, tocados, y texturas como el plumaje de las posibles representaciones de aves de la figura del grupo 2. Como constante de diseño, se puede percibir la configuración rectangular vertical de las figuras. Estas suelen agruparse de tal manera que semejan bloques alineados. Algunos parecen representar figuras humanas, con brazos y piernas flexionados o extendidos con cuerpos achurados o en forma de rombos concéntricos. También parecen identificarse algunas aves y otros seres de más incierta identificación. Si tienes un problema, ¿a quién vas a llamar? Tropical Rangers es el nuevo sonido anarcotropical.